Para mí es un placer compartir este espacio para reflexionar un poco sobre la comunicación del DIRCOM Global después de los eventos que atravesaron el año 2020 y que indudablemente va a ser uno de los años considerados bisagra en la historia reciente. A mí me gusta dar un poco vuelta a la muletilla que devino la nueva normalidad y hablar de la nueva anormalidad para poner el foco en los cambios que ha generado esta situación y cómo van a desafiar esos cambios la comunicación no que se viene, sino la que ya está haciendo en estos tiempos. Me voy a ayudar con algunos fotogramas de una serie que seguramente todos vieron, que es Mad Men. Todos los que compartimos la vocación por la comunicación seguramente hemos disfrutado algunas de sus temporadas. Y durante la pandemia ellos estuvieron en una cuenta que toma un homenaje a la serie, tomó algunos fotogramas con algunas frases que creo que pueden ser indicativas de estas transformaciones y de cómo vamos a tener que ir tomándolas. Una de las cosas más interesantes de esta situación es que pocas veces en la historia de la humanidad pone a todos los países en un mismo plano, en una misma situación, en un mismo desafío, y esto nos hace tomar conciencia de esta globalidad. Y acá aparece una de las primeras paradojas, que como el hecho de estar en casa nos hizo más conscientes de nuestra pertenencia al mundo global y cómo estas condiciones impuestas por la pandemia se convirtieron de alguna manera en un nuevo contexto en donde cada uno de nuestras casas enfrentábamos este descubrimiento, que era que desde nuestra pequeñez éramos parte de un mundo inmenso y a la vez que nuestra pequeñez nos desafiaba a encontrar con quién estábamos, qué recursos teníamos y en qué condiciones vivíamos. La segunda fase fue descubrir además la virtualidad. Todos hablábamos de la revolución digital, todos hablábamos de las videoconferencias y del teletrabajo y de la educación a distancia. Sin embargo, el mundo de golpe tuvo que enfrentar esas nuevas condiciones. Y acá apareció algo inquietante, y es que la virtualidad de alguna manera no se enfrentó a nuestra realidad. Y acá apareció esta nueva anormalidad. Lo que era lo habitual dejó de serlo. Cada mes creíamos que íbamos a caer en la rutina de la cuarentena y de la inmovilidad y de estas nuevas condiciones, y fueron un tobogán de emociones, sensaciones, frustraciones, descubrimientos. Hubo mucha gente que encontró en la pandemia su vocación, su realización, su conexión con la familia. Hubo mucha otra gente que perdió su realidad, su trabajo, sus condiciones. Muchas parejas no sobrevivieron. Entonces ya en estos meses empezamos a experimentar esta nueva anormalidad. Cambiamos hábitos, cambiamos contextos, porque a pesar de que muchos estuvimos obligados durante mucho tiempo de permanecer en nuestra casa se convirtió en otro contexto. Tuvimos que resignificar espacios, tuvimos que compartir vivencias con otras personas. El mundo se metió en nuestras casas a partir de la virtualidad. El supermercado, los consumos empezaron a tomar otra dimensión desde esta nueva situación. Y acá es en donde ya pasada la
digamos, esta primera fase que desconcertó al mundo, nos enfrentamos a tener que reinventarlo. Y si miramos para atrás, fueron otras pandemias tan graves, incluso algunas mucho más que estas, aunque estar en el medio del problema nos impida ver que hubo otras situaciones tan o más desafiantes que esta. Les decía que en todas las pandemias o las grandes pestes o las epidemias, el mundo cambió. En la peste negra cambiaron, por ejemplo, los hábitos de los alimentos. Empezaron a cocinarse, empezamos a usar cubiertos, empezamos a prepararlos y a sentarnos en la mesa de una manera diferente a la que se hacía en los siglos precedentes. Sin ir más lejos, la tuberculosis del siglo XIX planteó una nueva escenificación de las ciudades, un nuevo tipo de urbanización, la misma escolarización que hoy estamos echando en falta porque la vemos perdida, viene de esa definición de aulas luminosas, aireadas, de bancos separados, sin polvo que pudiera transmitir el virus de la tuberculosis. Ahora estamos viendo que pasa exactamente lo mismo. Y también vemos que hay gente que está como pensando que esto es una transición y que volveremos a la vida del pasado. Y definitivamente no. Y esto es un desafío para compañías de transporte, para compañías de gastronomías, hotelerías, entretenimientos, que son los rubros que más golpeados están porque se basaban en un contacto que sabemos que no va a volver, más allá de que se produzca la inmunización o se genere una vacuna global. La lógica del negocio va a cambiar. Y si tuviéramos que definir estas nuevas características de la comunicación, creo que son relacionadas con lo digital. Ya sabemos que esta nueva forma de comunicación, esta que estamos sosteniendo en este momento, llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque esto mismo que estamos haciendo hoy muestra una de las grandes ventajas de la virtualidad, que además es el nuevo desafío, porque hace que lo que antes demandaba traslados o definía mercados mucho más centrados en lo local, hoy nos conecta sin fronteras. Hoy los seminarios se dan sin importar qué provincia o qué país está asistiendo a él. La oferta de entretenimiento ya no se restringe al estadio donde se brindaba, y entonces eso nos obliga a reformular algo que ya se venía diciendo, ¿no? Que es pensar lo local desde la lógica de lo global, y eso como consecuencia de esta nueva forma de virtualidad. Creo que esta retracción obligada de las cuarentenas, que si bien tuvieron diferentes extensiones, nos conectó con la vida íntima, nos hizo tomar conciencia de algo que ya venía como una tendencia en las comunicaciones, que era lo emocional. En esta pandemia lo emocional fue vital, tanto desde el miedo de algunas de las comunicaciones como desde la solidaridad y el humanismo que implicó comunicar la desgracia. Y finalmente aprendimos a vivir en la provisoriedad, y creo que eso va a ser el eje de esta nueva normalidad. Que sea lo que sea que vamos a hacer de aquí al próximo trimestre, ya tenemos que ir pensando que no va a durar ni siquiera ese trimestre para el que fue planeado.